Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, pues como siempre contenta de estar aquí en el programa y saludando a todos nuestros oyentes. Sí, pues hoy tenemos un programa que hemos preparado después de 3 años de estar aquí sentada, Rosalba. Sí. Pensando mucho justo en quién nos escucha, ¿no? Y pensaba yo mucho cómo desde el movimiento feminista resistimos, ¿no? Sí. Resistimos en espacios académicos, resistimos en espacios no formales de educación, ¿no? Pero que estamos promoviendo pues permanentemente la sensibilización por lograr mundos diferentes, ¿no? Claro, y por lograr esa igualdad que tanto buscamos, ¿no? Y que se ha estado procurando desde hace muchos años. Y entonces elegimos hoy un texto que se llama Nuestras Resistencias, escritoras que nos vuelan la cabeza, ¿no? Que es una compilación de Ariana Aquino Ortega e Ilse Pérez Morales. Y le comentaba a Rosalba que es un texto que me regalaron en mi cumpleaños, ¿no? Sí. Y que en unas 3 horas me lo eché, ¿no? Uh-huh. Leyéndolo porque es un texto muy bonito, ¿no? Es un texto que trata de recuperar a escritoras que tienen una trayectoria vasta, que tienen una trayectoria amplia, pero también de reconocimiento. Y pues estamos hablando de Elena Garro, estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, estamos hablando de muchas otras escritoras que, bueno, han sido fundamentales en los procesos del movimiento feminista porque nos han permitido leer, ¿no?, sus propias historias, pero están descritas desde algo que resignificó para otra escritora joven. Y esa escritora joven nos da una historia de estos textos, ¿no? Sí, Ana, yo creo que además de que nos da esa historia, pues también se hace un reconocimiento, ¿no?, a todo ese legado que han dejado otras mujeres desde hace muchos años y que pues se han ido recogiendo a lo largo del tiempo por todas las nuevas generaciones que buscan lo mismo que hemos estado procurando hacer nosotras, ¿no?, a través del feminismo. Y lo que te comentaba, Rosalba, es un libro que además de exponernos como a todas estas autoras, nos da mucho la idea de lo que implica trabajar en equipo, de lo que implica el trabajo en cadena, de lo que implica este reconocimiento de resistir, en este caso pues desde escritos que nos han dado pauta al feminismo, pero también de todo lo que implica el trabajo. El trabajo, ¿no? en sí. Entonces creo que es una muy buena propuesta que nos pregunta cómo resistimos o cómo Así seguimos es. resistiendo las mujeres. Y bueno, vamos a dar lectura de manera muy rápida de cuáles son los textos que ustedes pueden encontrar y quién los ha escrito, pero también quién los ha ilustrado. Porque son textos que, si bien es cierto, no pasan de 1,5 páginas, 2 cuartillas muy pequeñas, están descritos con imágenes, con colores, que van mostrando un poco la idea de las autoras, ¿no? La primera es María Luisa Puga, y quien la reinterpreta es a través de un texto que se llama Escritura en Movimiento, por Andrea Chapela, y la ilustró Mari Carmen Zapatero. La otra es Abuela Literaria, de Adela Fernández, por Lola Ancira, y la ilustró Mónica Figueroa. Lo que no contó mi abuela, de Enriqueta Ochoa, por Clío Mendoza, y la ilustró Marcela Perea. Cómo ser una buena gótica, que la escribió Enriqueta Ochoa, la reinterpreta Clío Mendoza y la ilustró Marcela Perea. Cómo ser una buena gótica, Amparo Dávila, Dalia de la Cerda, que además es una mujer feminista de San Luis Potosí, muy conocida por los textos que tal cual vuelan la cabeza a muchas feministas, ¿no? Haciendo un cuestionamiento si hay realmente una habitación propia o si las mujeres podemos escribir desde la combi, desde una banqueta, desde vender enchiladas, etcétera, ¿no? Otro es Ancestra por elección, de Rosario Castellanos, y lo escribe Jasmina Barrera, ilustró Mariana Roldán. Yo soy mi casa, de Pita Amor, por Nadia López García, ilustró Morilus. Elena Garro, Viajera del Tiempo, y lo escribió Olivia Terova, lo ilustra Magarrey. Entonces,
estos textos, como vuelvo a repetir, tienen una imagen, tienen una propuesta de ilustración que va hablando también de lo que dice el texto, no solamente de las letras, ¿no? De la letra. Bueno, pues también tenemos a Josefina Vicens, Jugar a ser otra. Está escrito por Isabel Zapata, ilustrado por Renata Galindo. Carta a una lectora de cuentos, Guadalupe Dueñas, por Alaide Ventura Medina, ilustra Fabiola Espiga. También está Nelly Campobello, La niña que se asomó a la ventana, por Socorro Venegas, ilustra La borrega viuda. Antonia quería un abrazo, por Aura García Junco, ilustra Rosario Lucas. María Sabinas, este creo que es uno de los textos más más destacables o más interesantes, que todos lo son, pero en particular creo que de María Sabina lo es. Otras maneras de hacer poesía, por Yasnaya Elena Gil, ilustra Lucio Sarabia. Sor Juana Inés de la Cruz, Bellezas en el entendimiento, por Yolanda Segura, ilustrada por Rey Rey. Hilando memorias con tintas y voz, por Junko Ogata, ilustra Peinberg. Pues también es otro grupo de historias compiladas interesantes. Que pueden encontrar, como repito, aquí en nuestras resistencias. Y creo que la provocación de este texto es, vuelvo a repetir, cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo resistimos? Y entonces, bueno, como bien decía Rosalba, creo que cada uno de estos textos nos va hablando de cómo estas autoras fueron resistiendo un mundo que era un mundo donde escribían solamente los hombres, un mundo donde era reconocido solo por los hombres, ¿no? Un mundo que en muchas ocasiones tuvieron que ceder su autoría a otros para poder distribuir estas letras, ¿no? Sí, o un mundo en el que la palabra anónimo era de una mujer, ¿no? Era el nombre de una mujer. Entonces, pues si quieres, elegimos solo 4 porque pues no tenemos tanto tiempo para comentarles, ¿no? Los textos completos, pues vamos a ir dando también dónde los pueden encontrar, porque ellas tienen a bien al final del texto plantear pues toda la bibliografía que fueron usando y de dónde la retomaron, ¿no? Así es. Pues inicio con María Sabinas y Otra manera de hacer poesía, por Yasnaya Elena Gil. Nos han contado siempre que la poesía vive en los libros, que la poesía toma la forma de las letras del abecedario. Nos han dicho que la poesía se lee y que hay personas que se dedican a escribirla. Pero yo de pequeña aprendí otra cosa. Aprendí que había muchas puertas de entrada a la poesía y que podíamos disfrutarla de otras maneras. Aprendí que la poesía podía vivir en la memoria de las personas que la crean sin necesidad de escribirla. Aprendí que podía escuchar poesía sin leer libros. Tal vez todo esto suena sorpresivo, pero en muchos lugares del mundo la poesía pasa de boca en boca y vive en la memoria. En México, por ejemplo, existen decenas de lenguas distintas del español. Muchas de ellas utilizan la tradición de la memoria, también llamada tradición oral, para crear poesía y para transmitirla. En estas tradiciones y en estas lenguas la poesía no se escribe, más bien se canta y se escucha. La poesía puede curar. Cuando era una niña fui a pasear a mediodía, a pesar de que me habían advertido que no lo hiciera por el intenso calor de un día muy soleado. No hice caso y salí de casa. De pronto encontré en medio del camino una gran serpiente que me miró amenazante. Me asusté tanto que, aunque escapé, mi espíritu quedó atrapado en ese lugar y mi pequeño cuerpo vacío y afectado por el miedo corría el riesgo de enfermarse. Mi abuela entonces habló con una guardiana de la medicina y de las palabras. Esta anciana se ocupó de ir al lugar en el que la serpiente me había asustado y con palabras poéticas llamó a mi espíritu una y otra vez para que regresara. Después, con la ayuda de unas ramas, me fue golpeando hasta devolverlo a mi cuerpo. Mientras hacía todo esto, de su boca salía poesía para curar, poesía para sanar, con la que me acompaña el golpeteo de las ramas de mi piel. María Sabina fue una sabia, como su nombre lo dice. Fue una mujer que curó y fue una poeta. Ella nació en la región mazateca de Oaxaca, a comienzos del siglo pasado. Además de ayudarse de los hongos sagrados para curar, tejía poesía cuidadosamente con palabras en su lengua materna, el mazateco, un complejo idioma tonal que aún se habla en el sur de México. Así como ella y como la sabia anciana que me curó del espanto en mi infancia, existen muchas personas que en lenguas muy diversas
cantan y hacen poesía para curar, pero muy pocas veces sus cantos y sus poesías se traducen a otras lenguas o se registran en los libros. El caso de María Sabina fue excepcional. Fue conocida en muchos lugares del mundo y a su casa, en el pueblo de Huautla de Jiménez, llegaron personas de muchos lugares muy lejanos. A todas estas personas, María Sabina las curó y les ofreció su poesía como medicina. Por esta razón, las creaciones poéticas que ella utilizaba para sanar fueron registradas en audio, transcritas y traducidas al idioma castellano y a otros muchos idiomas. Cuando escuché a María Sabina cantando en una grabación y pude leer la traducción, su voz me recordó la poesía que en mi pueblo acompaña a los rituales de sanación. Me recordó que la poesía con la que mi espíritu de niña volvió a mi cuerpo. Así como las hierbas, las semillas, los hongos y distintos elementos de la naturaleza curan mi cuerpo, la poesía de María Sabina me acompaña ahora cuando los sustos de la vida atrapan y hieren mi espíritu. La leo en voz alta y mi ánimo regresa a mi cuerpo. Sus palabras se han convertido así en mi mejor medicina. ¡Qué belleza! Sí, sí, María Sabina, una mujer indígena, ¿no? Una mujer que nació el 22 de julio de 1894 en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Muere el 22 de noviembre de 1985, ahí en su pueblo natal. Este texto completo pues lo pueden encontrar en Vida de María Sabina, La Savia de los Hongos, escrito en el 2022 por Álvaro Estrada y es de la editora Siglo XXI. Uh-huh. Además, creo que hace una descripción poética de María Sabina, ¿no? Hablando de la poesía que ella creaba, pues la describe poéticamente. Lo importante de los rituales para nosotras, toda la simbología que podemos recuperar, ¿no? De pues la cosmogonía de las mujeres indígenas creo que es fundamental, ¿no? A través de ellas podemos justamente entender una serie de elementos que de repente no se entienden, como esto de la pérdida del espíritu, o cómo podemos tener energías sanas alrededor nuestro, ¿no? Que bueno, María Sabina lo trabajaba con los hongos y con las plantas, pero que a veces con la buena energía que podemos tener y el reconocimiento entre nosotras, pues nos puede dar resultados maravillosos, ¿no? Y creo que no nos enseñaron como mucho a reconocer a las otras, ¿no? Por eso el texto es tan bonito, porque lo que hace esta autora es identificar cómo en la pérdida del espíritu, ¿no? Sí. Podemos coincidir con muchas otras mujeres. ¿Qué pasa cuando tenemos la pila baja, dicen las jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa cuando pues estamos como muy angustiadas, muy nerviosas y no sabemos qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? María Sabina decía pues que hemos perdido una parte de nuestro espíritu y cómo recuperarlo pues a través de estos rituales, a través de las plantas, ¿no? Era una mujer muy sabia, creo yo, ¿no? Y empleaba de ella todos sus conocimientos para la sanación en todos los sentidos, física y espiritualmente, ¿no? Bueno, otro texto muy pequeño que les queremos leer, pues es de las dos compiladoras, de Ari y de Ilse, y se llama Está bien no saber. Tenemos una confusión. Cuando nació la idea de este libro, nos cuestionamos mucho las maneras en las que podríamos acercarnos a la lectora, a ti. Realmente no sabíamos si podíamos lograr llamar tu atención. Nos sentíamos inseguras. Después de platicarlo en un café, pensamos que lo único que tenemos realmente son nuestras experiencias, que no lo sabemos todo ni pretendemos que el mundo crea que lo sabemos, que nos cuesta trabajo retener incluso lo que leíamos y que por la prisa de la vida varias veces hemos leído el resumen de una obra o nos hemos saltado palabras que no comprendemos de un texto. Lejos de avergonzarnos, reímos. Lo hicimos porque también en él no sabíamos encontrarnos. Abrazar la duda, abrazar el vacío, es dar luz a un mundo de posibilidades y saberes que serán tan amplios y maravillosos como cada quien lo decida. Como bien lo dijo Amanda, hay cosas que nos marcan y que nos hacen diferente. Sí, como el TDA, pero también los intereses que tenemos, el lugar donde venimos, quienes nos acompañan, la manera en la que andamos por este mundo. Nadie es igual y eso es fantástico. Así que te decimos, está bien todas las maneras en las que te encuentres con las demás personas.
está bien no saber. No saber. Y está bien no saber, ¿no? Todo tiene que ver también con el contexto en el cual nos hemos desenvuelto. Pero sí creo que en este sistema capitalista en el que vivimos hay muchas exigencias y creo que muchas veces por eso tenemos mucha frustración, porque todo lo tenemos que saber, todo tiene que estar perfecto, ¿no? Si te vas al plano profesional, pues permanentemente tienes que estar subiendo de puesto, tienes que tener el principal rating, etcétera, ¿no? O sea, podemos hablar de una serie de elementos que es una exigencia permanente. Si somos madres, pues nuestras También. hijas, nuestros hijos, nuestros hijos tienen que ser lo máximo, ¿no? Porque si no estamos como con mucha frustración. Incluso hacer una simple sopa, una simple salsa, tiene que ser perfecta con la cantidad de chile para gustarle a todo el mundo de los demás, ¿no? Yo sí creo que esta obligación de saberlo todo y de saberlo además perfecto es parte de las cosas que el patriarcado nos ha inculcado a lo largo de las historias, en todos los momentos de la vida de las mujeres. Y por eso elegimos este texto, porque está bien no saber. Está bien no saber, y creo que todo eso no solamente nos los han inculcado, se nos ha impuesto de una manera en donde casi no hay forma de cuestionarlo, ¿no? El hecho de que seamos madres, como lo acabas de mencionar, pues nos obliga a muchas cosas que a veces no las tenemos como parte de nuestra naturaleza, nuestros conocimientos o habilidades, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos que cumplir el rol lo mejor posible. Pero está bien no saber, ¿no? Creo yo. Bueno, y otro texto que elegimos, pues fue uno de Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, una mujer muy importante en toda esta área de la literatura, al menos para... creo que el mundo en México, ¿no? Es un legado que le hemos dado al mundo, a Sor Juana Inés de la Cruz, y que, bueno, está cumpliendo más de 250 años sus textos, ¿no? Textos que para la época, su época, eran totalmente transgresores, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues voy a dar lectura a Sor Juana Inés de la Cruz, Bellezas en el Entendimiento, por Yolanda Segura. Sor Juana es una de esas figuras que están casi desde que tenemos conciencia en la vida. Antes aparecía en los billetes de 200, ahora en los de 100. Y por eso cuando me salió en los libros de texto no fue una impresión tan grande. Sin embargo, leerla sí que me marcó. Seguro que te suena ese poema famoso, el de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, que desafortunadamente sigue sin perder vigencia. Ese ha de ser el más famoso. Pero cuando me encontré con la respuesta a Sor Filotea en un libro de la primaria me explotó la cabeza. Juana Inés escribió ese texto para defenderse de las acusaciones de alguien que, disfrazado de la tal Sor Filotea, le decía que no era adecuado que las mujeres se dedicaran a estudiar tanto. Ella se defendió con lo mejor que tenía, las palabras. Y entonces hizo esa carta que te invito a que la leas completa. Es irónica, divertida y sobre todo deja ver mucho de quién era ella y de todo lo que batalló para hacer lo que quería en su contexto. De ahí fui a buscar y me encontré un libro de poemas de Sor Juana que tenía mi papá. También me puse a buscar en enciclopedias porque en estos años el internet todavía no llegaba donde yo vivía. Que se quisiera vestir de hombre para poder estudiar, que dijera que ser mujer ni estar ausente no es diamante impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Cuando le escribí a su amiga y mecenas, cuando le escribía a su amiga y mecenas, la marquesa de Paredes, que le escribiera también a ella un montón de poemas amorosos, que afirmara además que nunca había querido casarse y que por eso se hizo monja, para tener una vida digna y dedicarse al estudio, todo eso me resultaba insólito. En ese entonces yo no sabía qué quería hacer de mi vida, pero lo que sí sabía es que me quería dedicar a escribir, que me gustaba aprender cosas y que ya me había leído casi todos los libros de la biblioteca escolar. Lo de ser monja no me llamaba la atención, la verdad, pero todo lo demás sí. Entonces me clavé leyéndola y luego cada tanto volví y seguí volviendo a ella. Cuando estaba en la carrera me animé a entrarle al primer sueño, que me daba miedo por muy difícil. Y aunque sigue costándome entender algunas partes, hay algo en su música y su cuidado con el sentido de las palabras que no deja de fascinarme. Es eso que algunas personas llaman una obra maestra, pero también y sobre todo el registro de una persona que no se sentía cómoda con las restricciones de su época y fue resistiéndolas como pudo,
A lo largo del tiempo, su obra ha sido leída con distintos ojos y aunque hay muchos huecos en lo que sabemos sobre su vida, cada generación parece encontrar en ella nuevas posibilidades. A mí lo que más me gusta es pensarla como una persona disidente, desobediente, rebelde, que logró ser reconocida incluso en vida, algo muy poco común para las mujeres intelectuales, sobre todo de su época. Me gusta tanto que tengo el final del primer sueño tatuado en el brazo derecho, el mundo iluminado y yo despierta. Cuando Margot Glantz, otra escritora que seguro te gustaría mucho y que ha dedicado tiempo y trabajo a estudiar la obra de Sor Juana, me lo vio, me dijo, qué arrogante, y se rió. Yo seguí con la risa, no es arrogancia, Margot, es admiración. Lo tengo tatuado para acordarme todos los días que se puede ser quien se quiera, necesite ser a pesar de todo, y que el resultado siempre vale la pena. Qué interesante, ¿no? Sí, también creo yo que a través de un tatuaje se puede hacer un reconocimiento permanente enorme, ¿no? Bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz nace el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Tepetlistepa, Estado de México. Y muere el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México. Podemos encontrar este texto que ella reinterpreta en las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, 4 tomos del 2012, y lo editó Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pero bueno, pues hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es hablar de que alguna vez tocó nuestras entrañas, tocó nuestra mente, ¿no? Nos hizo sentir como valiosas, ¿no? Porque pensar que ella escribía estos textos en 1648... Sí, es impresionante, ¿no? Y además es un símbolo de resistencia también para todo lo que sucedía en esa época en donde las mujeres estaban mucho más sometidas, pero muchísimo más que en esta época, ¿no? Marcela Lagarde dice que uno de los cautiverios más impactantes, creo, pero también con toda una estructura patriarcal, pues es ser monja, ¿no? Estar en un monasterio, ¿no? Sirviendo y pues a veces se pensaría que en comunidad con otras mujeres, que hablando con otras mujeres, cuidándose con otras mujeres. Lo que no se sabe es que esta reinterpretación pues también ha sido parte del patriarcado. También estas mujeres compiten, también estas mujeres de repente no es tan sano solo la relación, como todas las relaciones, ¿no? Claro. Pero sí tenemos como a veces una idealización y un romanticismo hacia estos espacios, ¿no? Sin embargo, para Sor Juana sí fue un espacio para poder escribir, ¿no? Podía tener todos los textos que no podía tener como mujer en esa época, pese a que estudiara, ¿no? Entonces me parece que pues todas las enseñanzas de esta simbología de estar y de ser de Sor Juana, pues ha permanecido desde estos 1600 hasta ahora para muchas mujeres que quieren transgredir el espacio privado y ir a estudiar, ¿no? Y que es impensable ahora analizar que todavía en muchas comunidades hay mujeres que no pueden salir, o niñas que están pensando que a los 15 años se tienen que casar y que ya ahí termina su vida, ¿no? Entonces, para las que aspiran y que están en estos contextos y que todavía quieren salir a estudiar, pues Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo vigente para leerla, para identificar todas las claves que ella fue colocando, pues para poder salir al mundo, ¿no? De la literatura, y ahora que otras mujeres jóvenes que son escritoras la interpreten, ¿no? Así es, Ana. Y bueno, pues vamos a cerrar con un texto de Elena Garro, ¿no? Que también yo la quisimos traer hoy acá, porque Elena se conoce muy poco, ¿no? Se conoce como esposa de Octavio Paz, pero no como la gran escritora que fue, ¿no? Y bueno, Olivia Terova le hace un reconocimiento planteando Viajera en el tiempo. Un día decidí ser escritora, dedicarle el mayor tiempo posible a la lectura, a la escritura, a frecuentar espacios donde pudiera conocer a otras personas interesadas como yo. Este oficio. Empecé a pensar primero en mi primer libro. Tenía un interés especial sobre el que quería hablar, la relatividad del tiempo. ¿Te has dado cuenta de que cuando te aburres las horas pasan muy lento, pero cuando estás en una situación que te interesa y te divierte, por ejemplo, una reunión o una fiesta, puede pasar muy rápido?
En la literatura, muchos autores han plasmado este fenómeno, en cuentos, en novelas, por ejemplo. Hay cuentos muy breves que narran toda una vida, y también existe un libro de 1000 páginas que narra un día, solo uno en la vida de una persona. Elena Garro escribió también sobre este tema. Por eso me recomendaron leerla en el taller literario donde compartía mis escritos. Empecé con La Semana de Colores, un libro de cuento donde hay personajes que habitan una temporalidad propia, como una mujer que busca el amor de su vida y lo encuentra en el pasado remoto de la Ciudad de México, durante la caótica y tragedia conquista española. O leí Leli y su hermana, Eva, 2 niñas que pasan casi todo el día en el jardín de su casa y entre las dos forman un mundo aparte, en el que los árboles, el viento, las flores y la tierra son sus compañeros de fantasía y aventuras. Después de este libro ya no puede parar de leer a Elena. Sus cuentos, sus obras de teatro, sus novelas, su poesía. Estaba fascinada por esta escritura. Al mismo tiempo, dentro de mí surgió una duda. ¿Por qué no había leído antes? Cursé la asignatura de literatura mexicana en la carrera universitaria y además de eso había visitado durante años bibliotecas y librerías con curiosidad, buscando algo que me llamara la atención. ¿Cómo es que no había notado antes la existencia de esta autora con la que me sentía tan conectada? Empecé a investigar sobre su vida y supe que estuvo envuelta en varias polémicas relacionadas con la política y que vivió casi 20 años fuera del país, asustada de que le pudieran hacer daño. Andaba de aquí para allá, acompañada por su hija. Ambas pasaron temporadas muy tristes, se sentían desamparadas. Me enteré de que los libros de Elena por mucho tiempo no se consiguieron en México. Por tanto, su ausencia como sus relaciones con los intelectuales y el gobierno afectaron su carrera literaria. Sus libros empezaron a publicar de nuevo en el 2016 por el centenario de su nacimiento. Pero Elena es mucho más que eso. Conoció también la felicidad y la dejó guardada en su escritura. Por eso, en varios de sus escritos hay referencias al pueblo de Iguala, donde pasó la niñez, descripciones de países que conoció como España, Francia y menciones de otras artes que la entusiasmaban, como la danza y el teatro. Conocer a Elena me ayudó a entender mejor mi escritura e incluso a mí misma. Es como cuando platicamos con alguien cercano sobre lo que nos gusta, pero también de nuestros miedos y de lo que nos preocupa. Y esa persona también te cuenta a ti. Y con la compañía mutua, todo se va ordenando y cobra sentido. Yo sigo hablando con Elena cuando leo su obra, sus entrevistas e incluso los testimonios de personas que vivieron cerca de ella. A estas alturas, creo que somos amigas. Qué hermoso, la verdad sí, y sí fue muy, muy poco reconocida y muy poco conocida durante muchos años, ¿no? Por todas esas vicisitudes en su vida y su relación con Octavio Paz, obviamente. Claro, pero creo que es esto, ¿no? Primero, lo importante que es escribir otra vez sobre el tiempo, otra vez a qué le damos tiempo, ¿no? Así es. Y en nuestro caso, pues como mujeres en muchas ocasiones no tenemos tiempo para nosotras, ¿no? El caso de Elena Garro, de muchos de sus textos, pues fueron incluso quemados, ¿no? Muchos a lo mejor no vamos a conocer de esa creatividad que tuvo para escribir y para tener esa facilidad, ¿no? De tener narraciones tan claras, tan ordenadas, con pues toda una propuesta literaria, ¿no? Que creo que cada vez que queramos hablar del tiempo, pues hay que ir a buscar un texto de Elena Garro. Así es. Y bueno, pues para ir cerrando, el texto nos dice, ¿cómo resistimos? ¿Cómo resistes tú, Rosalba? Pues mira, yo resisto a través de la palabra también, muchas veces en discursos, muchas veces en diálogos que a veces se convierten en diálogos conflictivos, depende de con quién los esté llevando a cabo, ¿verdad? Sobre todo a veces. Incómodos muchas veces, ¿no? Pero casi siempre es a través de la palabra mi forma de resistir. Así es, Ana. Y bueno, aquí nos dice, se puede resistir de manera diversa, ¿no? Acompañando, leyendo, reflexionando, siendo cada una con todo lo que tiene, compartiendo, dibujando, teniendo amigas, luchando y conociendo. Así es. Y creo que para nosotras, y traía este texto ahora acá, porque pues Mujeres Fuera del Sistema es eso, ¿no? Cómo compartimos el habitar del feminismo con diferentes compañeras, hoy Rosalba y yo, pero pues la idea es esa, ¿no? Cómo vamos resistiendo frente a pues
este sistema que de repente es extremadamente complejo y que, como bien mencionas, cada vez que se pone una letra de una mujer feminista, en muchas ocasiones convocamos a la incomodidad, convocamos a pues una escucha a medias, ¿no? Entonces, pues agradecer el sistema que durante 3 años hemos colocado la voz de las mujeres acá, resistiendo, viviendo como habitando este feminismo, estos feminismos como de muchas maneras, ¿no? Con muchas voces. Y pues agradecerles su escucha, ¿no? Que nos den un like permanentemente, ¿no? Por favor. Y agradecerle pues aquí al sistema, a Betty, a Don Osiris, a este nuevo equipo ahora que está editando nuestros podcasts, por siempre estar presente y creer que se puede hacer otra manera de comunicar el feminismo, que puede ser a través de mujeres fuera del sistema. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.